A ver, ahí sí. A ver, un momentito, por favor. Ahí, ahí estamos. Voy a acomodar el teléfono. Un momento, estas cosas están un poco. Vale, como siempre, vamos a esperar unos minutitos mientras Instagram avisa, a ver, a los seguidores que comenzamos el live. Esta cosa está un poco difícil. El atril, no sé por qué no firma bien el teléfono. Ahí parece que sí. Ahí sí, ya. Entonces, como les decía, vamos a esperar un momentito que, que Instagram avise. Vamos a acomodar bien esto, por ahí estamos. Hola Cristian, hola, buenas noches Fundación Ser. Qué gusto tenerlos por aquí. Ya, a ver, parece que quedó muy. Ya. Bueno, ahí está llegando más gente. Ahí se unió Poderosa Pasiflora. Hola, ¿cómo están? Ahí aprovecho a saludarlos a todos. Ya. Si se fijaron, bueno, lo primero, recordar, ¿cierto? Que estas pequeñas charlas cortitas, ¿cierto? Estos mini elogios de los domingos, eh, los temas surgen principalmente de cosas que ustedes mismos piden, ¿cierto? Que me han pedido ahí en los comentarios o por mensaje privado. Pero también a veces surgen de temas que a mí me parece que son importantes tocar o de temas que durante la semana he visto, se me han repetido y que yo creo que pueden ser un aporte para las personas que lo escuchen, ¿sí? O para que después ustedes se lo quieran compartir. Entonces, el título de la Quito de esta semana es Espiritualidad Libre, ¿sí? ¿Y por qué decidí hablar esto? Porque he visto que hay mucha confusión, ¿sí? Una confusión continua en cuanto a qué es la espiritualidad, por un lado. Hay también una tendencia muy fuerte a alejarse de la religión, del dogma, sobre todo de la estructura religiosa, pero también veo una tendencia muy, muy común que al querer alejarse tanto del dogma, terminan yéndose a un nivel que también es tóxico, que tiene que ver con negar todo y con básicamente eh, ir más allá de la libertad y caer ya como en la tontería. ¿Sí? Como en el no, es que la espiritualidad es cada cual lo que quiera y lo que venga y no importa lo que está en los libros y no importa lo que dijeron los maestros, cada cual es su propio maestro y listo, pasando por alto un montón de conocimiento universal que es verdadero, textos que son verdaderos, maestros que existieron en el pasado y que existen en el presente que son verdaderos, no sé, la sabiduría de los astros, la sabiduría de las plantas, la sabiduría de los calendarios ancestrales, las lenguas ancestrales, etcétera. ¿Sí? Entonces, la espiritualidad libre tiene que ver con tratar de buscar un punto medio, ¿cierto? Entre las ideas fijas, concretas, reales, universales, y la libertad de la persona. ¿Sí? Y también el entender que no se necesita, ¿sí? No se necesita creer en Dios o en la idea de Dios o lo que sea para ser una persona espiritual. ¿Sí? No se necesita tener una creencia religiosa o tener una creencia en una entidad divina, en Dios, por decirlo así,
para ser espiritual. O sea, se podría incluso ser espiritual siendo ateo. ¿Por qué? Porque ser espiritual no tiene que ver con una creencia religiosa directamente. Atento, que no estoy diciendo que las personas religiosas no puedan ser personas muy espirituales. Por supuesto que sí. Hay muchas personas religiosas que son muy espirituales, como hay muchas que no lo son. Y también hay muchas personas que salieron de la religión, que están en algún camino de conciencia y que tienen muy poco de espirituales. O sea, muy poca espiritualidad y más que todo tienen simplemente creencias muy potentes, un ego muy alimentado y el deseo de cambiar, pero muy alimentado por el ego. De todos estos temas quiero profundizar un poquito en este corto rato que dura, ¿cierto?, esta conversación. Hace un tiempo atrás, y esto tiene que ver con el primer concepto, perdón, con el segundo concepto que les mencionaba, con la idea de ¿necesito creer en Dios para ser espiritual? Había un rabino, fíjense, un rabino, es una persona religiosa. O sea, esta persona era líder de una religión. El Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Donde un tipo en una charla, ¿cierto?, que él estaba dando, le dijo: yo no creo en Dios. Yo no creo que haya un tipo, un señor con una barba, que está allá en el cielo, en un trono, y que nos mira, nos juzga, nos premia. Entonces este maestro le dijo: ese Dios en el que tú no crees, en ese Dios yo tampoco creo. ¿Sí? De hecho, cuando a mí, Esteban Acuña, me preguntan si yo creo en Dios, yo digo que no. No estoy diciendo, ¿sí?, que no tenga una idea y un conocimiento y una certeza de que hay una inteligencia, ¿cierto?, subyacente a toda la realidad, que la originó, que la supervisa, que la sostiene. Simplemente siento que el concepto de Dios le queda chico. ¿Sí? De hecho, la Kabbalah nos explica, por ejemplo, ocupando esta terminología, de que nosotros vivimos en un sistema cósmico, un sistema organizado que tiene leyes universales, reglas, que tiene mecanismos, ¿cierto? Y a ese sistema universalmente se le ha llamado Dios. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan, ¿pero tú crees en Dios? Yo digo, yo sé, ni siquiera digo creo, sé que hay una inteligencia subyacente a todo. Una inteligencia que originó todo, que sustenta todo, que lo mantiene todo, y de la cual viene todo. Pero no necesariamente tengo que llamarle Dios, o no necesariamente tiene que ser el concepto del Dios judeo-cristiano, o del Dios de la India, o de la idea del Dios de Europa del Norte. ¿Por qué? No quiero decir tampoco que si alguien tiene una idea de Dios de ese tipo, no vaya a ser espiritual. El punto es que nuestra espiritualidad nos tiene que conducir a la libertad. ¿A qué libertad? ¿Sí? En hebreo se ocupan principalmente dos palabras para hablar de libertad. Una es la palabra Hofesh y otra es la palabra Herut. La palabra Hofesh es básicamente la libertad de hacer lo que uno quiera sin conciencia, o sea, como un animal. Un animal en el campo, eso es Hofesh, eso es libertad. Pero no es la libertad a la que apunta la espiritualidad, sino que la otra libertad es Herut, ¿cierto? Que tiene que ver con la libertad consciente, la libertad que surge del conocimiento y de la experiencia, que te permite entender, por ejemplo, dónde están tus límites y dónde están los límites de la sociedad, los límites de la convivencia humana, la que te dice, por ejemplo, que muy acorde con la idea de Benito Juárez, ¿cierto? Creo que era Benito Juárez. Sí, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿cierto? O quien dijo también, mi libertad termina donde empieza la de los demás. En ese sentido, a mí me gusta apuntar a esa visión de la espiritualidad, una espiritualidad que te conduce a ser libre de hacer lo que a ti te nazca, por supuesto, siempre como consecuencia del estudio, del conocimiento y de la experiencia. La libertad no quiere decir yo hago lo que se me ocurre porque soy libre sin importarme lo que pase y sin importar las consecuencias. Eso ya no es libertad. De hecho, eso es esclavitud del ego. La persona que hace, bueno, yo hago lo que quiero y nadie me dice nada, esa persona es esclava de su propio ego. Está dominada por sus instintos, está dominada por sus impulsos y de libre no tiene nada.
es muy importante entender que el camino espiritual es personal, por supuesto, pero que va por en medio de la libertad de hacer lo que yo creo correcto, lo que me parece correcto, lo que me parece útil, lo que me parece necesario, y los caminos de sabiduría verdaderos, ¿sí? Ancestrales, donde se nos enseña cómo funciona el universo, donde se nos enseñan herramientas para implementar en nuestras vidas, para que podamos vivir mejor, donde se nos enseña, por ejemplo, el ejemplo de maestros que vivieron en la antigüedad y que alcanzaron ciertos niveles de conciencia y que pueden ser como ejemplos para nosotros. Y entendiendo esto hay que comprender por qué es necesario hablar de una espiritualidad libre, porque no hay un solo camino espiritual. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan, yo digo, claro, yo sigo la Kabbalah. Desde mi perspectiva, a mí me acomoda, a mí me hace sentido, a mí me llena, a mí me satisface, a mí me da respuestas la Kabbalah. ¿Sí? Sabemos que hay confirmaciones científicas de lo que enseña la Kabbalah, sabemos que tiene miles de años, que es muy antigua, que miles de personajes, muchos personajes muy inteligentes que fueron un gran aporte a la sociedad, también fueron cabalistas. Pero hay quien dice, no, mira, a mí me mueve el budismo. Bueno, si el budismo te conduce a mejorar tu vida, a ser más altruista, a tener acciones de bien y a la libertad, perfecto, el budismo está perfecto. Incluso alguien que me diga, no, yo soy católico. Bueno, si el catolicismo a ti, te conduce a una vida más consciente, a una vida de respeto, te ayuda a hacer un aporte a la sociedad, te hace más feliz y te lleva a la libertad, maravilloso, para ti. Para ti. Ese camino es el correcto. Y esa es la espiritualidad libre. ¿Mm? Tenemos que dejar de vender nuestro camino como el único. Como el único camino. No, lo que yo hago es el camino. El yoga es el camino. No, el budismo es el camino. No, todos son caminos. Cuando me preguntan a mí, yo, por supuesto que yo recomiendo la Kabbalah. ¿Por qué? Porque es el camino que a mí me ha llevado a sanarme, a crecer, a evolucionar, a alcanzar la abundancia, a sanar mis amistades, a sanar mis relaciones, a ser un mejor padre, por supuesto. Pero en mis propias prácticas personales, yo también tengo prácticas budistas que me hacen mucho sentido. He hecho prácticas gnósticas, que esto también me hace mucho sentido. Prácticas que vienen de la India. Conozco rituales y prácticas que vienen de Europa del Norte. Y también los aplico en mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el principio fundamental, y esto al menos yo lo comento desde lo que dice Rav Ashlag de la Kabbalah, es que el ser humano vino a este mundo a aprender cómo ser libre. Por lo tanto, la libertad de la que estamos hablando no puede ser la primera libertad que mencionamos, que es la libertad del animal, porque esa libertad no se aprende. Esa libertad es con la que nacimos. La libertad de hacer lo que se me plazca. Nacemos y si nos da la gana de morder a nuestra madre, la mordemos. Si nos dan ganas de dar un manotazo, lo hacemos. Si queremos llorar como locos, lloramos. Queremos hacer nuestras necesidades, las hacemos. Como un animalito. Sino que la libertad que hay que aprender. Y que la única forma de alcanzarla es con el conocimiento y con la práctica. La meditación, la libertad, que da, por ejemplo, el entender que si juzgo a otro, me estoy juzgando a mí. Y cuando entonces decido no juzgar, soy libre. Soy libre del juicio. ¿Sí? O cuando decido ir por mi camino, aunque mi amigo o mi compañero o el otro vaya por otro camino, respetar ese camino. Eso también es libertad. ¿Sí? La libertad consciente, la libertad que surge del conocimiento. Y en ese sentido es muy importante entender que los conceptos religiosos lamentablemente se han corrompido. Y las ideas religiosas, por un lado, y las ideas del New Age, y espero que nadie se ofenda con esto, y del hipismo, que están metidas también en la espiritualidad moderna, también se han metido y también han entorpecido el tema. Voy a ponerles un ejemplo, ¿sí? Hay personas que, no sé, buscan en internet y ven que la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca, un viaje espiritual, van y toman ayahuasca. Sabemos que la ayahuasca es verdadera, sabemos que los efectos que produce son reales, que puede desbloquear, que puede sanar, que puede expandir tu conciencia. Pero tiene que haber un trabajo de conciencia previo, si no simplemente drogarte.
Sí, porque alguien me va a decir, bueno, pero la ayahuasca no es droga. Pero si la ocupas de manera inconsciente, porque tus experiencias espirituales son solo bajo la influencia de algo externo, entonces no es libertad. De hecho, es sometimiento. Hay gente que, no sé, probó hongos eh, que producen cierta expansión de la conciencia. Entonces vuelven a probarlo. Ah, que quiero una experiencia nueva. Y vuelven a probarlo. Entonces su experiencia espiritual es solo esa. ¿Son libres? No. Se someten a un estímulo externo. ¿Son malas esas experiencias? No. ¿Pueden ser positivas esas experiencias? Por supuesto que sí. Cuando van acompañadas, como ya dijimos, del conocimiento y de la práctica. El gran psiquiatra, ¿cierto? Holístico, Carl Gustav Jung, él lo dijo, una advertencia para las personas que se metían en prácticas de ese tipo, prácticas que son severas, muy fuertes, sin tener una preparación previa, sin tener conocimiento, sin tener un deseo corregido de expansión de la conciencia real o de sanación real o de un aporte a la humanidad real, les advirtió, cuidado con entrar al reino de los dioses sin haber sido invitado primero. O lo que los cabalistas nos dicen, cuidado con el pan de la vergüenza. ¿Cómo vas a ir a recibir un montón de luz si no has dado primero tu parte, si no has puesto tu parte, no has purificado tu vasija, si no has expandido tu vasija? Entonces, esta libertad de la que estoy hablando yo cuando hablo de espiritualidad libre tiene que ver con alcanzar un nivel de conciencia que te permita elegir a conciencia. Valga la redundancia. Es como cuando nosotros vivimos en un país donde decimos, bueno, pero somos libres. Sí, somos libres, pero no andamos robando porque somos libres. Y no andamos asesinando porque somos libres o violando porque somos libres. Porque también entendemos que la libertad tiene parámetros. ¿Sí? Parámetros. Y esos parámetros no van a ser libres. Y esos parámetros también los que nos permiten entender que, por ejemplo, puedo ser muy espiritual sin creer en Dios. Creyendo solo en mí. Creyendo en mi propia alma, creyendo en el poder de mi mente, creyendo en la naturaleza, creyendo en la inteligencia suprema, creyendo en el universo, o no creyendo en nada. Simplemente entendiendo que yo estoy compuesto de una parte física y de una parte no física. Y intento estar en conexión con esa parte no física. Y puedo ser muy espiritual. Y no tener ningún concepto de Dios, o de dioses, o creencias. O por otro lado, puedo tenerlas. Puedo tener la idea, puede ser que a mí me hace sentido Krishna, y a otro le hace sentido Buda, y a otro le hace sentido Shakti, no sé, y a otro le hace sentido Jesús. Mientras entendamos que todas esas diversidades de expresiones son eso, expresiones igual de una sola fuente suprema, que es el origen de todo, también estamos bien. Y el respetar esa diferencia es la que nos hace libres. Y esto es súper importante, ¿por qué también? Porque hay gente que me escribió en privado, 2 o 3 personas, porque nosotros ahora el 3 y 4 de abril yo voy a hacer la nueva formación de registros akáshicos. Yo llevo años haciéndola, pero esta está actualizada. Entonces alguien me escribió, oye, pero los registros akáshicos no son algo de la Kabbalah. ¿Por qué estás enseñándolos si no son de la Kabbalah? Y a mí fue como, o sea, la Kabbalah se los menciona. No con ese nombre, pero claro que los menciona. La Kabbalah lo llama el Sefer HaZikaron, el libro de los recuerdos, o Sefer HaZichronot, el libro de las memorias. Y aunque no estuviera, es sabiduría universal, que nos pertenece a todos. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a cuestionar que alguien enseñe algo que de verdad es sabiduría universal, acusándolo o diciéndole tú no puedes, porque tú eres de ese camino, no puedes tomar esta herramienta de este camino? No, si somos seres libres y podemos tomar lo que nos ofrecen los caminos espirituales y también nuestras propias experiencias para seguir creciendo, evolucionando y avanzando en libertad, pero en la libertad que nos va a dar el conocimiento y la práctica. ¿Sí? Solo vamos a poder ser libres y tener una experiencia espiritual real siendo cuando entendamos que no hay espiritualidad sin tomárselo en serio. ¿Sí? No hay espiritualidad sin el conocimiento, incluso el conocimiento de uno mismo nomás, y la práctica. Solo así hallamos espiritualidad real y libre. ¿Sí? Hoy día, lamentablemente, como les decía, por la influencia del New Age moderno y de gente que está en búsqueda, pero que no
que no se dedica a profundizar, o de maestros que se hacen llamar maestros con 2 o 3 talleres y ahora son maestros y se ponen a enseñar de manera tan liviana que conducen a las personas a una espiritualidad sin forma, sin base, sin sustento y sin libertad también, porque sin conocimiento en serio y sin prácticas serias no hay libertad. Tenemos que buscar ese punto medio entre el conocimiento universal y la libertad personal. Mi amigo Chris me pone ahí: amigo mío, reconozco que últimamente he juzgado a otras personas por algo motivo. ¿Por qué crees que juzgamos a los demás y qué podemos hacer para evitarlo? Es una buena pregunta. Creo que también estamos en la libertad de hacerlo si es que nos nace. Pero es importante entender que el juicio hacia otros no es más que un reflejo de algo que juzgamos nosotros mismos. Si no recuerdo quién dijo la frase, pero que cada vez que una persona juzga o critica a otro, básicamente es una confesión de su alma, que está viendo en el otro algo que está en su interior, quizás de otra manera. Quien juzga la guerra es porque tiene una guerra adentro que no ha resuelto. Quien juzga la inmoralidad quizás tiene algo en su interior que se siente inmoral. Quien juzga la mediocridad quizás tiene algo en su interior que todavía está medio mediocre y tiene que sanarlo. Entonces el impulso a juzgar, más que sacarlo y juzgar al otro, cuando siento el impulso a juzgar, tengo que pensar: ¿qué estoy notando en el otro? ¿Por qué lo estoy notando? Es porque está en mí. ¿Qué tengo que corregir en mí con ese juicio? Por ahí va el asunto. Nos pasamos de la hora, ¿sí? Bastante. Así que voy a ir terminando. Le agradezco que se hayan quedado, que hayan llegado, que hayan estado. Si no lo escucharon desde el principio, la grabación queda en el Instagram, como ustedes saben. Si creen que algo de lo que hablamos aquí les sirve a alguien más, compártanlo en sus historias, etiqueten a la persona para que la escuche. Y todo lo que sea bueno, que les parezca bueno, en mis redes, en las de Kabalife o en las de cualquier persona, por favor compártanlo. No se queden con aquello que les es bueno y sientan: ay, me siento muy bien, qué rico lo que escuché, qué interesante lo que habló el Esteban, me siento feliz. Compártalo con otro. Así va a ser más feliz. Ahora sí, me voy a despedir. No sin recordarles lo que les comenté. El 3 y el 4 de abril tenemos la formación de registro acá, chicos. Cualquier cosa me preguntan por interno. Cuídense mucho. Un abrazote. Yo soy Esteban Acuña. Chao, chao.